Bueno, espectador o protagonista. En este espacio logramos evidenciar diferentes cosas que como personas durante el tiempo nos afectan eh, y que de una u otra manera definen en qué vamos a ser espectadores o protagonistas. Recordemos que vimos 5 puntos importantes para que podamos tener en cuenta en qué soy espectador o protagonista en diferentes lugares, en mi hogar, en la universidad, en la iglesia, con mis amigos. Entonces, el primer aspecto que vimos es en qué invierto el tiempo. Recuerden que el tiempo es el único recurso el cual no es renovable. ¿Qué significa esto? Que no se recupera. Por ejemplo, no sé, te robaron 20.000 pesos. Pues esos 20.000 trabajas y consigues nuevamente tener esos 20.000 pesos. Pero si tú desperdicias el tiempo no se puede recuperar. El tiempo pasa, el tiempo es hacia adelante, no se puede regresar. Como por decir, cometí este error, entonces voy a comprar 45 horas para devolverme y digamos, evitar ese error de contestarle a mi mamá, de haberme robado algo, de haber dicho algo, de haber visto algo. Eso no se puede hacer. Entonces, lo que es importante para nuestras vidas siempre en qué invertimos nuestro tiempo, y eso es un factor fundamental para ser espectador o protagonista, porque si invertimos el tiempo, no sé, 3 horas viendo videos de TikTok que entretienen, que sacan una risa, sí, pero ¿con qué motivo? Entonces sencillamente te conviertes en un protagonista un espectador de tu propia vida, y ser protagonista se empieza a alejar. El segundo punto que vimos es qué amistades tengo. Finalmente, en Proverbios dice que hierro con hierro se hierra. Yo les invito a que hagan un experimento y cojan 2 cuchillos de su casa desafilados y los empiecen a cruzar de esta manera. Y van a ver que en cuestión de segundos esos cuchillos que antes no tenían filo, ya cogen filo. ¿Y esto en qué aplica para nuestras vidas? Si tenemos un amigo que no nos induce a ser mejores, estamos perdiendo el tiempo. Es el resultado finalmente. Como yo les decía a ustedes, en algún momento tengo un amigo aún, y que él llega a las 5 de la tarde, prende su consola y se queda hasta las 11 de la noche, se acuesta, se levanta el otro día a las 5, y si es fin de semana se levanta a las 5 o 6 de la mañana a jugar hasta las 8, 9, 10 de la noche del sábado, y vuelve el domingo, y ahí no hay que hacer el lunes y el martes, y así se han pasado los años. Y no se trata de uno vivir la vida porque sí, porque finalmente todo, precisamente estamos en busca de esa respuesta, espectador o protagonista. Y si de una u otra manera, pues hay que ser ácidos en la vida, y eso significa que si yo siguiera siendo amigo de él, no alcanzaría o no hubiera alcanzado lo que por la gracia de Dios he alcanzado ahora. Y eso aplica para todos. Si tenemos amigos que nos llevan a perder el tiempo, estamos en el lugar equivocado. Si tenemos amigos que no siempre se están quejando, que no tienen nada claro, créanme que no. Yo tengo un dicho, y es: yo me siento privilegiado con gente más inteligente que yo, con gente que pueda, que sepa más que yo, porque finalmente es gente que por eh, una u otra razón me van a explicar lo que ellos saben y voy a aprender más. Entonces es necesario que evaluemos qué amistades tengo. Y si se ponen ustedes a hacer una cadena con el punto que vimos anterior, en qué invierto mi tiempo, prácticamente ya son 2 factores. ¿En qué invierto tiempo? Con un amigo que me induce a lo malo, pero ¿en qué invierto mi tiempo? Con un amigo que me induce a lo bueno. Entonces fíjese que son 2 factores importantes. Vamos para el tercero. ¿Qué propósito tengo? Finalmente no tiene sentido que tú en esta edad vas a llegar a tener 80, 90 años, pase el tiempo y ya se acaba la vida, te levantas a las 8, no sé, 6 de la mañana, terminas tu universidad, consigues un trabajo, trabajas de 8 a 5 de la tarde, vas a la iglesia, sales, regresas y ya. Y otra vez el martes, y el sábado descansas, sales con tu familia y ya, ahí se queda todo. Créanme que no,
no es el propósito. Y para hallar propósito hay que hallarle sentido a las cosas. Y la palabra de Dios dice que quien nos da a nosotros ese valor es Dios. Hay que entender que cada uno de nosotros, y pueden preguntar ustedes desde el pastor, desde personas con un liderazgo, qué los motivó a tener o qué propósito tienen, y ellos le van a decir: algún día me soñé, algún día Dios me dijo en mi corazón que hiciera esto y ese es mi propósito de vida. Entonces finalmente tenemos que encontrar qué propósito tenemos acá, además de acercarnos a Dios, porque está muy bien que nos acerquemos a Dios, y así nos lo dice la palabra: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero tenemos que buscar ese motivo. No sé, tal vez nunca lo has pensado: un ministerio, ser pastor, ser evangelista, ser predicador, ser de ejemplo inclusive, aunque ustedes no lo crean, pero la persona más callada y que es de ejemplo, ese es su propósito, ser ejemplo. Y tengan en cuenta, muchachos, la manera en donde mejor se predica no es en un altar, no es con teoría, no es con libros, no es con Biblia, sino con el ejemplo. Desde el altar de nuestro ejemplo es la mejor manera en que podemos predicar. El cuarto punto es coherencia entre lo que hago y lo que pienso. Y eso radica acá. Si mi propósito es ser el mejor atleta del mundo, ¿qué tengo que hacer? Prepararme. Y por más de que yo tenga en mi cabeza que voy a ser ingeniero, o que voy a ser administrador, o que voy a hacer esto, o que voy a hacer lo otro, si yo no entro en el terreno de unir mi propósito con las acciones que debo de hacer, estamos perdiendo el tiempo. Volvemos otra vez al mismo punto. Entonces eso pasa como cuando, solo imagínense, a ver, hablemos de Usain Bolt, uno de los atletas más grandes. Ustedes no lo veían a él comiendo hamburguesa como algunos de nosotros lo hacemos. Ustedes no lo veían a él en esos. Ustedes lo veían a él era entrenando, se levantaba a 4 de la mañana a correr un maratón, a hacer una de mil cosas y a volverlo a intentar. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Alva Edison, que inventó el bombillo, más de 2100 intentos. Y muchas veces eso nos ayuda a cambiar nuestro pensamiento, enlazar mi propósito con las acciones que yo haga para llegar a ello, muchachos. Es importante que empecemos estos cuatro puntos que hemos visto hasta el momento, empezarlos a enlazar. ¿Y cómo los enlaza? Comenzando desde abajo. ¿En qué invierto mi tiempo? Si a ti te gustan las matemáticas y quieres ser un excelente profesor de matemáticas, ¿qué tienes que hacer? Tener amistades que sepan mucho más de matemáticas, empezar a estudiar, invertir tiempo y saber que ese es tu propósito. Ustedes saben que hay personas que han entrado a la universidad y terminan 5 años de carrera y dicen: esa carrera yo no la quería. Es porque no se encontraron con su propósito antes de haber entrado a hacer su carrera. Y esto aplica para todo. Hay momentos en los que puedo ser protagonista y en otros que debo ser espectador. Esto es concerniente a enlazar los 4 puntos que acabamos de ver. ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Qué amistades tengo? El propósito que tengo, y además si es coherente lo que pienso con lo que hago. Y el último punto, que no deja de ser importante, pero prácticamente es uno de los más importantes, es que en el mundo espiritual todo se ve. La pereza se ve la desidia, se ve la necedad, como dice la Biblia, se ve el ímpetu, se ve la ira, se ve la contienda, se ve esas personas que son como, son airadas, pero son más, se creen lo mejor del mundo. Y la misma palabra de Dios dice: yo estoy lejos de los que se creen superior. Es más, dice que 7 cosas aborrece su alma, y una de esas es el corazón altivo. Otra de esas es el testimonio falso. Entonces fíjense que en el mundo espiritual todo se ve. Y qué bueno, muchachos, que todos nosotros, y eso se aplica para ustedes que están empezando en esta etapa, y se aplican para todos los hermanos de la iglesia, los ancianos, hasta el día que se mueran, que tengamos una coherencia también en lo físico como en lo espiritual.
que si vamos a hablar de disciplina, si yo les digo a ustedes que tienen que ser disciplinados, que es lo mejor para la vida, ¿en qué invierto mi tiempo? Yo tengo que ser un ejemplo. Yo no puedo venirles a hablar, por ejemplo, de nutrición, si soy gordito y me gusta comer y no es malo comer, sino que tengo que comer bien. Entonces yo no les puedo, es eso lo que les doy a entender a ustedes, que desde el ejemplo uno puede hablar mucho más, pero eso tiene que ser coherente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y a nivel espiritual. Entonces yo les invito a ustedes, muchachos, que reflexionen en esto. Yo lo he visto con estos ojos, lo he vivido, he escuchado, he estado cerca a situaciones de amigos, de cercanos, que esa coherencia se ha empezado a perder y no les ha ido tan bien. Pero quiero que recuerden que tenemos un Dios grande que nos fortalece. No es difícil este camino, es cuestión de permanecer en él. Como yo les decía a ustedes en la clase, si ustedes tienen la oportunidad de ir a cualquier culto, servicio, vayan, que en esos servicios Dios te empieza a ti a revelar lo que está diseñado para tu vida, el regalo que está diseñado para tu vida. Si quieres o anhelas algún don de Dios, algún regalo, acércate a Él, que Él te lo va a dar. Lo he vivido por experiencia propia, no solo por escuchar a los demás. Y son regalos hermosos, perfectos, que son solo para ustedes, muchachos. Yo les invito a que sean protagonistas delante de los ojos de Dios, que estén dentro de ese listado, como dice por allá en Samuel, como de los valientes, que había un valiente que con una sola mano y una sola espada mató a muchísimas personas, muchísimas, y eran valientes que se enfrentaban, y allá quedó su nombre registrado. Qué bueno que en los estamentos de los cielos quede registrado el nombre tuyo y el nombre mío, como personas que fuimos, siempre buscamos la mejoría, siempre buscamos ser protagonistas en todos los aspectos de nuestra vida. Quiero invitarlos también a que puedan continuar viendo toda la sección de los podcasts que está trabajando el equipo de adolescentes. Y bueno, un abrazo a todos, Dios les bendiga.